En el capítulo 10 y el versículo 20. Ya habíamos hablado de lo que es el remanente. Dice la Escritura en la Nueva Versión Internacional: en aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Entonces aquí lo que vemos en este versículo es precisamente que la palabra remanente tiene un cargado teológico muy importante en la historia del pueblo de Israel y en la historia también de la Biblia. En todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, el término remanente nos lleva precisamente a pensar en ese pedacito, en esa parte, en esa porción pequeña de un todo. Y este remanente al que se refiere la Escritura es la parte de la comunidad hebrea que sobrevivió precisamente al tiempo de castigo, que sobrevivió a las batallas, sobrevivió a las guerras, sobrevivió a la hambruna, a todas aquellas cosas que pretendieron destruir al pueblo de Israel. Sin embargo, como dice la Escritura aquí, dice que ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte. Y aquí lo que la Escritura nos está diciendo precisamente es eso, que cuando nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, nosotros hemos sido atacados o estamos siendo atacados constantemente. Estamos siendo atacados por publicidad, estamos siendo atacados por las cosas del mundo, estamos siendo atacados inclusive por nuestras mismas debilidades, que nos colocan en posiciones a veces donde pues es fácil apartarse del Señor. Sin embargo, la parte remanente de nosotros como personas, esa parte remanente nos lleva a mantenernos firmes, agarrados del Señor, tomados del Señor. Y por eso aquí la Escritura dice: en aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en aquel quien los hirió de muerte. Y el Señor lo que está haciendo es marcando esa diferencia. Cuando nosotros dependemos del Señor, el Dios de Israel, el Santo de Israel, el Dios vivo y verdadero, cuando nosotros dependemos de Él, es cuando vamos a tener un apoyo verdadero. Mientras nosotros nos estemos apoyando, sustentando, recargando en quien no es Dios, el apoyo no va a ser verdadero. Solamente Dios nos da ese apoyo verdadero. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que el remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Entonces, el término remanente en la Escritura es un término muy especial, teológicamente es un término muy importante, porque gracias al remanente, y como veíamos en la sesión pasada, ese remanente, como fue el caso de Noé, el remanente que fue el caso de Elías, el remanente que fue el caso de Eliseo, vemos todos esos remanentes que fueron quedando con su vida entregada a Dios, que permitieron que el pueblo de Israel siguiera adelante. Así es que nosotros somos parte de ese remanente, todos tenemos que ser ese remanente fiel para la segunda venida de Cristo.